Que ya me dio, ay tengo miedo porque creo que ya me dio. Yo creo que ya me dio, ay tengo miedo porque creo que ya me dio. Así cantaba el país entre abril y mayo de 2009, así cantábamos aquí en El Hueso con Fernando Rivera Calderón y Martín Durán, el palomazo informativo sobre la influenza. México se paralizó a causa de esta epidemia de H1N1. Por desgracia, aunque las autoridades adoptaron las medidas correctas para combatirla, muchos enfermos y sus familias fueron víctimas de las deficiencias del sistema de salud pública, de discriminación. Incluso hubo muertes que pudieron haberse evitado. Y hay un periodista, Rogelio Cárdenas Estandía, ganador del Premio Nacional de Periodismo del Consejo Ciudadano y del Premio Nacional de Periodismo José Pagés Yergo, que publica un libro que se llama Queremos hablar, las voces de la influenza, y que da voz a varias de esas víctimas, a las dramáticas historias que fuera del libro no se conocen públicamente, y que tienen en común diagnósticos equivocados, violación de derechos humanos, mala calidad de los servicios hospitalarios, discriminación, falta de información sobre la enfermedad, pero que también trae un plus, que usted, bueno, se va a ir de espaldas. Es que acomódese bien en su asiento, no queremos lesionarlos. Tiene prólogo, ni más ni menos que de José Saramago, que es un prologazo que habla sobre las pestes en el mundo, y además un comentario de José Emilio Pacheco, que está ahorita pero en la palestra informativa del mundo de la cultura y de la literatura mundial, del mundo mundial. Por el premio Cervantes. Y por el premio Reina Sofía. Y por el premio Reina Sofía. Y por su presencia en la Feria Internacional del Libro, que lo vimos apenas, lo pudimos saludar el lunes de mano al maestro José Emilio Pacheco. Pues Rogelio Cárdenas está en este estudio, en esta cabina del Hueso. Muchas gracias por estar con nosotros, Rogelio, porque además traes el altruismo por delante. Las ventas por este libro serán donadas al área de investigación de la UNAM, de tu libro Queremos hablar, las voces de la influenza. Muchísimas gracias a todos por la invitación, y es una forma de que este tipo de periodismo vaya más allá de la propia divulgación. Es importante que la gente conozca, pero luego de conocer las historias de cada una de las 30 personas que entrevisté, lamentablemente por cuestión de espacio solo pude poner 12 historias, las cuales no fueron escogidas al azar, sino más bien muestran un ángulo distinto de lo que se vivió en el país. Yo sentí que el compromiso de que ellos tuvieran el valor de hablar conmigo, y sobre todo de que ellos quieren que lo que les sucedió no se vuelva a repetir, porque están conscientes que lo que vivieron o los seres queridos que perdieron no se va a poder recuperar, pero sí pueden usar su voz para alzarla y para que la gente entienda, cree conciencia, y sobre todo para que salgamos de esa crisis tan grave que tiene nuestro país. Yo creo que más que la económica, la política, la de seguridad, es la parte social. El mexicano ha perdido la parte de los valores, ya no hay indignación, vemos cómo suceden ejecuciones diarias en el país, o el caso ABC que platicábamos hace un rato, ¿no? Y la gente ya no se conmueve, y en la conciencia colectiva ya es visto como normal cuando por el hecho de que alguien perdiera la vida en nuestro territorio. Si ya una muerte no espanta ni mueve, ¿no? Ya una muerte dice, pues una más, ¿no? Y no lleva una reflexión, y sobre todo dejamos de ser una sociedad participativa, donde la mejor manera es participar estando informado, y sobre todo para poder exigir y obtener el país que todos soñamos, porque siempre nos quejamos del México de hoy, pero ¿qué estamos haciendo los ciudadanos? Para cambiarlo. Para ser ciudadanos de primera, ¿no? Bien decía Lorenzo Meyer, el doctor Lorenzo Meyer alguna vez, que México tiene ciudadanos de segunda. Y ha sido, mira, el año que entra que vamos a festejar 200 años de independencia y 100 de revolución, si nos ponemos a ver cuántos habitantes había hace 200 años, hace 100 había 15 millones, de los cuales si acaso 100,000 participaron en lo que hoy celebramos. Entonces dices, ¿y los otros 14,100,000 qué estaban haciendo? No, y ahora peor aún, el gobierno se está preparando para celebrar todo esto cuando lo básico de la Constitución, que es la igualdad y el derecho a la salud, no se cumple. Tenemos un país de 50 millones de personas en pobreza, 20 en extrema, y ¿qué estamos haciendo todos para garantizar esos servicios? O simplemente alguien que no está en pobreza. El gran problema de nuestro sistema de salud es que es autoritario. Por ejemplo, ustedes deben de tener seguro social, y es un peregrinar asistir, y luego la
La otra parte... Es un peregrinar, te digo algo, no tener seguro social. Ni seguro de gastos de nada. Oye, con esto que dices, Rogelio, estoy viendo aquí en tu libro, en el capítulo 3, que pones el título Epidemia de los Pobres, y hablas de una joven madre, como muchos otros mexicanos, que fue víctima doble de la influenza y de la pobreza. Aquí sí hay un punto muy interesante. No es que la enfermedad sea de gente de bajos recursos, sin embargo, el no tener los recursos es un problema y te afecta en gran parte. Hace que la enfermedad crezca. Por Porque primera... no tienes los medios para cuidarte, para protegerte, para... Ni siquiera la información, la educación, o sea, es toda una cadena, ¿no? Agua. Es la parte de la cultura que las personas carecen de ella, y la otra parte es la de los servicios médicos. Claro. Rogelio, yo quisiera preguntarte acerca de estas historias. Cuando nos adentramos a esta crisis, escuchamos las voces de los empresarios, por ejemplo, quejarse de las medidas que tomaba, vamos a decir, el gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Escuchábamos el sector cultural, los teatros cerrando, los cines, en fin. Pero estos ciudadanos, ¿qué historias, qué puedes destacar de las historias que estás contando en este libro, recopilando en este libro, que representan justo a los ciudadanos, el sentir de la gente de a pie, el sentir de la gente que justo consume, que justo iba al cine, iba al teatro, y que lo puede ver de otra perspectiva? Aquí está el eje de este libro, y sobre todo el sentido, porque es darle voz a quien no tiene. Son personas que padecieron, que lo vivieron, y esto nace porque la mejor manera de entender cómo funciona un sistema de salud es ir a la base misma, y el estar en la base es ver cuál es la atención que están recibiendo en los hospitales y centros de salud. Y de ahí porque yo decidí hacer una muestra muy significativa. Esto está hecho en personas que se atendieron en hospitales, obviamente públicos, pero del gobierno del Estado de México, del Distrito Federal y del gobierno federal. Y esto te permite, primero, abarcar una gran área geográfica, segundo, concentrarte en la parte donde estuvo el mayor número de contagios, y el tercero, y muy importante para poder ser objetivos, evaluar bajo una misma condición a 3 distintos gobiernos de partidos. Exacto. Además, interesante porque en el Estado de México se criticó mucho a la administración de Peña Nieto por su falta de reacción. ¿Recuerdas lo de la el corbata? DF estaba, pero cerrado. En primer lugar, el gobierno federal en primer lugar, igual casi empatado después de la reacción tan eficaz que tuvieron los gobiernos. Y en el de Peña Nieto, bueno, corrió el secretario de Salud, puso uno nuevo que no sabía ni papa, en una conferencia la regó todo el tepache, no se quiso poner la corbata, o se puso la corbata cuando no se la quería quitar más ni bien. el presidente ni Marcelo traían corbata. Entonces hubo como cosas que a la gente se le olvidan, pero que hoy que todo el mundo dice que, por ejemplo, Jesús Ortega leía ahorita, que Jesús Ortega, el presidente nacional del PRD, admite que es prácticamente imposible ganarle a Peña Nieto. Y dices, pues, a ver, espérate, no es tan imposible, porque el señor Peña Nieto tampoco es un político que digas, qué buen político, por lo que se ha visto en su desempeño ante crisis en el Estado de México. Y me voy a la página 99 del libro, porque lo que decías es bien cierto. En este país ser pobre ya es un hándicap, ¿no? Ser indígena, pues peor. Ahora que te dé influenza y seas pobre y seas indígena, pues ya valiste. Y eso no debe ser en un país moderno. La impotencia de la penicilina, página 99. La mañana del 23 de abril, Moisés salió de su casa sin ningún malestar, pero al regresar como a las 4 de la tarde comenzó a sentir el cuerpo cortado, dolor de cabeza y catarro. Pensó que solo era gripe. Le pidió a su esposa que le pusiera una inyección de penicilina pensando que al día siguiente estaría repuesto. Pasó una mala noche, con estornudos y muchas molestias que no le permitieron dormir. Al día siguiente observó que había empeorado. Aún así salió, como todos los días, a buscar trabajo, pues desde diciembre de 2008 no tiene empleo. Otra de los síntomas, el desempleo. Y de las promesas de este gobierno. A mediodía los malestares habían aumentado y comenzó con dolor de cuerpo, cabeza y espalda. Al regresar a su casa, se inyectó de nuevo penicilina. Normalmente, con una segunda dosis y con jugo de limón, de naranja y guayaba, es decir, con pura vitamina C, se me corta, pero esta vez no sucedió así, asegura Moisés. En la noche, junto a su familia, escuchó en los noticieros que las personas que tuvieron los mismos síntomas que él debían acudir a un hospital. Todos estaban asustados, su esposa, sus hijas, sus 2 nietos y su yerno. Sin decir palabra, Moisés volteaba a verlos y pensaba, no me vaya yo a morir, está de la fregada. Había un silencio tenso y de fondo se oían las noticias. ¿Cuántas casas no habrán vivido eso